Listo. Ok. Profe, Sí. entonces por ser una cuenta patrimonial, igual va a estar en el haber, creo que es, en el haber, pero lo que va a variar es si va a ser como aumentar o disminuir por eso de los ingresos. Así Ok. es, ¿o no? Las cuentas patrimoniales en un estado de resultados, como lo vimos en la presentación, va a ser mi capital social, mis utilidades retenidas y mi utilidades acumuladas. Las utilidades acumuladas son las utilidades que ha tenido la empresa a través de toda su vida. Entonces, la utilidad de este año más la utilidad del año siguiente, más la utilidad del siguiente año, me da todas las utilidades acumuladas. Entonces, esas utilidades acumuladas, 450,000 que tienen ahí, es la utilidad de cada uno de los diferentes años que ha tenido la empresa a través del tiempo y que no se han distribuido entre los socios. Entonces, las utilidades, al ser una cuenta patrimonial, va como crédito, va al haber. Entonces, esos 450,000 van al haber. Ok, entonces, toda, esos son de estados resultados. Ahora, de situación financiera. Ahora, los resultados es la gestión o de la actividad que tiene la empresa a través de un periodo. Una empresa acumula normalmente por un año ingresos y gastos. Entonces, si yo estoy en una empresa que se dedica a la fumigación, entonces mis ingresos son los servicios que yo presto de fumigación, lo que me gano por hacer fumigaciones. ¿Cuáles son mis gastos? La compra de los insumos para fumigar, reparaciones de los equipos, los salarios de los empleados. Entonces, mis ingresos menos mis gastos, o sea, los ingresos que tuve por la fumigación menos los gastos, que serían los salarios, las reparaciones, el mantenimiento que se le da a los equipos, todos esos, mis ingresos menos esos gastos, me da cuánto me queda a mí de utilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio, van, traen qué sé yo, pantalones a Miami, traen los pantalones y los venden. Todo lo que genere esa venta va a ser ingresos. ¿Cuáles son sus costos? Ok, el tiquete del avión para ir, el hospedaje que tuvo allá, la compra de los artículos que vendió, los impuestos que pagó de entrada. Todos esos son costos. Entonces dice usted, bueno, la venta de la ropa o los pantalones que me traje, menos todos los costos, me dice si yo gané o perdí. Entonces ahí lo que tenemos es todas las utilidades retenidas se va a ver aumentadas por los ingresos y disminuida por los gastos. Entonces, como las utilidades retenidas tienen un saldo acreedor, o sea, en el crédito, entonces van a aumentar los ingresos al crédito. Entonces ahí todos los ingresos, como esos 945,000, irían como crédito. Esos irían como crédito. Y vamos a ver, los gastos, esos gastos irían como débito. Esos dos gastos que tiene ahí, 38,000 y 103,000, irían como crédito. Profe, entonces Como aquí débito, perdón. debe lo consideramos como un débito a la plata que tenía o al patrimonio que tenía la compañía, y haber es como un crédito a lo que tenía la compañía. Sí, el haber para la parte de patrimonio, Sí, es que nosotros lo tomamos como que el deber
la cuenta de activos y el haber era el pasivo y capital. Sí, sí, correcto. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos en la forma de registros, digamos, todo lo que está al haber se va a ver aumentado por las cuentas que suman al haber y se va a ir disminuido por lo que meto al crédito. Pongamos un momentito el efectivo, si me hace el favor. Ahí tengo efectivo y bancos, por ejemplo, la columna 16, la fila 16, ¿verdad? Es un activo. Si ustedes tienen 118,000 y pagan algo, ¿dónde registrarían el movimiento de la salida de bancos al crédito? Aunque es un activo, la salida tendrían que registrarla como crédito. Entonces, si pagan 18,000 colones, registran 18,000 colones al haber. ¿Y cuál es el nuevo saldo que les queda al debe? Solo 100,000 colones. Ah, entonces en cada renglón, ahí sí entonces hacemos la división, ¿no? No, es que... No, Es decir, digamos, aquí nada más teníamos que poner los montos de un lado o del otro, ¿verdad? Y la suma de la resta queda abajo. sí, correcto. Solamente aquí lo que tienen que ponerlo es dónde va el saldo de esas cuentas. Ese es el saldo final que tienen las cuentas. 118,000 es el dinero que quedó después de las entradas y salidas. Gastos por mantenimiento son el saldo que quedó después de los gastos que se ejecutaron. Gastos de materiales de oficina son el saldo de los gastos de materiales del periodo. Entonces, por ejemplo, gastos de mantenimiento, ahí pude haber tenido 3 gastos de mantenimiento, uno de 6,000, uno de 4,000 y uno de 3,000, que los 3 me suman 13,000 colones. Pero no puedo ponerlos digamos, su saldo no es acreedor, o sea, no va en los haberes, porque los gastos disminuyen mi patrimonio, disminuyen mis saldos de las cuentas. ¿Me expliqué o quedó complicado eso? O sea que en esos 13,000 colones irían más bien en el debe. Correcto. Esos dos, pasemos esas dos Y cuentas. también gastos de materiales. Esos dos van al debe. Y todos los gastos de abajo también, sueldos, intereses, seguros, servicios, suministros. Correcto, todos van las cuentas por cobrar Al sí debe. van al debe, el equipo sí va al debe. Sigamos para abajo, salarios por pagar van al haber, es un pasivo, intereses por pagar, hipotecas por pagar, largo plazo está bien, capital social es 1,000,000, utilidades retenidas son 450,000, los ingresos 945,000. Ahora vamos con esos gastos de publicidad y gastos de depreciación, igual van al debe. Ajá. Ahora, los ingresos por intereses van al haber. Y esos, todos los que quedan son gastos, van al debe. Ahí hay una diferencia que está dando 275. Aquí a la par está la resta, profe. ¿Cómo? Aquí a la par está la resta. 367. Vamos a ver. Ah, es que tiene que quitarlos de la derecha. Están duplicados. Ah, sí, 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 ya voy. Sí, esos quitémoslos. Ay. Ok, ahí ya las cuentas, las dos
le dan exactamente igual. Si esa Profe, yo parte, sí sigo perdida ok, no, porque entonces, estos gastos van aquí. ok, hagamos una cosa. Ahorita voy a explicar el ciclo a ver si ahí le queda claro ese movimiento. Podemos subirlo un poquito Ok. para el final, ¿cómo quedó todo el cuadro? Gracias. Vamos a ver un momentito. Ah, bueno, ahí alguien compartió, ¿verdad? El archivo. Y que iba a mencionar que eso nosotros también en el grupo nos costó un poco eso, al principio no nos daba, pero nos guiamos por la antología. En la página 34 viene como un cuadrito resumen, donde dice, digamos, los ingresos a qué lado aumentan y a qué lado se registra la disminución, y así cada uno. Pero, ¿verdad? Obviamente igual lo importante sería como entender el por qué, no solo aprender de memoria el Sí, cuadrito, pero ayuda un poco. ¿En qué ahí página? En la 34, la antología, que es ya la última, antes del ejercicio. ok, hagamos, voy a explicarles ahora muy sencillo, muy corto, un ciclo para ver si esas dudas se les aclaran, porque tal vez ahí el concepto va a ser diferente. Ah, bueno, y las preguntas, ¿alguno las contestó como para verlas así? Profe, yo terminé con un colocho mental. De las preguntas. Sí. Ok, no importa, Paola, póngalas y las vemos un momentito y yo hablo sobre esas preguntas. Ok, vean. Empezamos con tres conceptos diferentes que tenemos. Costo histórico, valor corriente y valor razonable. Dice que el costo histórico, las medidas basadas en costo histórico proporciona información monetaria sobre los activos, pasivos, gastos relacionados, utilizando la información procedente, al menos en parte, del precio de una transacción u otro suceso que dio lugar a ellos. A diferencia del valor corriente, costo histórico no refleja cambios en los valores. Entonces, cuando yo compro un edificio, yo lo registro el edificio al valor que me costó en el momento que me costó. Que el edificio aumentó de precio, no importa. El costo histórico es el que yo pagué por ese edificio. Entonces, salvo que el caso que vimos ahí, que se haga una actualización, que hay que hacer todo la reexpresión para determinar cuál es el valor, sigue manteniendo el costo inicial con que se hizo. Entonces, un gasto, pongamos un ejemplo de una economía como la venezolana que tiene una inflación muy alta. Hoy tiene un gasto por mantenimiento del mes de abril y resulta que el mismo gasto en diciembre vale otro precio, otro valor. Costo histórico es que yo el gasto que hice en abril lo manejo lo que me costó en abril, independientemente que cuando hice el estado financiero en diciembre, el valor cambie. Entonces, costo histórico es mantener el valor del activo, del pasivo, del ingreso, del gasto, al precio en que se erogó en el momento en que se hizo. Entonces, si yo pago intereses en dólares, al momento que hice la transacción, registro como costo histórico el valor de los dólares al tipo de cambio del momento en que lo hice. Ese es costo histórico. ¿Alguien le quedó duda de costo histórico para ver el otro? Profe, pero una consulta, digamos, esto sería meramente al momento de la transacción. Ajá. Ok, perfecto. Ok. Entonces,
Eso es el costo histórico, pero hay un valor corriente. Dice que son las mediciones de valor corriente, proporciona información monetaria de los activos pasivos e ingresos, gastos relacionados cuando la información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de la medición. Entonces, por ejemplo, ustedes venden los pantalones y cobraron $1,000. Lo cobraron en dólares, no lo cobraron en colones, $1,000. Los pantalones los venden en abril, los $1,000 por el tipo de cambio, digamos 650, son 650,000 colones, se registra como costo histórico 650,000. El gasto queda histórico, o sea, 650,000, pero ustedes tienen $1,000 en la cuenta que pueden utilizar en cualquier momento. Entonces, valor corriente, ¿qué viene a ser? Que esos $1,000 en diciembre, como el tipo de cambio subió a 700 colones, ya no son los 650,000 colones. El dinero que yo puedo gastar son 700,000 porque son los mismos $1,000, solo que mi moneda funcional o mi moneda con que estoy haciendo los estados financieros ya está 700 el tipo de cambio. Entonces, el dinero en efectivo que tengo en el banco ya son 700,000. Ese es el valor corriente. El valor de la moneda o el valor de del bien en el momento en que esté haciendo el estado financiero. Ahora, ese es el valor corriente. ¿Cuánto me cuesta hoy? Igual, si yo tengo una deuda, ustedes van y piden un préstamo. Los piden en enero. En enero le prestan $5,000. Esos $5,000 los convierten en colones para pagar algo. Entonces, $5,000 por el tipo de cambio de enero es el monto que yo registro como deuda en ese momento. Pero cuando haga el estado financiero, si usted sigue debiendo $5,000 y usted tiene que buscar colones para pagarlos, ya no es el mismo tipo de cambio. Es el tipo de cambio al momento en que esté haciendo el estado financiero. O sea, tengo que transformarlo porque mi deuda aumentó por la devaluación de la moneda. Entonces, son los mismos $5,000, pero el valor corriente de esos $5,000 que estoy debiendo, o sea, mi pasivo, va a cambiar. Y ahora ya no debo 5,000 por el tipo de cambio en que me lo dieron, sino 5,000 por el tipo de cambio de la fecha en que esté haciendo el estado financiero. Ahí eso quedó más o menos. Sí. Ahora, vamos con el valor razonable. El valor razonable es el valor de algo que recibiría usted o pagaría, digamos, en una transacción si esa transacción se diera entre participantes del mercado que tengan conocimiento. Por ejemplo, los bonos, los certificados a plazo, las inversiones. Ustedes tienen inversiones de Amazon. Entonces tienen el valor de una inversión. Lo compraron hoy y esa es su inversión y hoy me costó una acción, me costó $500. Perfecto, esa es mi inversión. Pero resulta que las acciones de Amazon subieron en el mercado porque la compraventa, las negociaciones, las utilidades, el comercio que se dio, hicieron que el valor de cada una de las acciones aumentara en el mercado. El valor razonable es el valor que yo pudiera obtener en el mercado en una venta en donde los participantes conocen del negocio. Entonces el inversionista conoce el negocio. Esto se dice que conoce el negocio porque perfectamente yo me puedo ganar un negocio porque engañé a alguien que no conocía que esas acciones no valían nada y las vendí. No, aquí se supone que el valor razonable es lo que conocedores del mercado
pudieran ofrecer por ese bien que usted tiene. Entonces, esas inversiones, esos certificados, esas acciones van a tener un valor razonable porque sé que hoy, si las voy y las vendo, me dan tanto por ese valor. Sí quedó más o menos explicado. Las últimas dos, profe, a mí sí me quedó claro. La que todavía tengo dudas es la del costo histórico. El costo histórico sería el valor histórico que yo registro una transacción. Si yo compro una computadora hoy, el valor histórico, esa computadora la registro como activo y yo voy a seguir manteniendo, independientemente que la computadora valga más o menos, sigo manteniendo el mismo valor que pagué por esa. Ese es el histórico. A la Ok. fecha en que hice la transacción. Ok, no se le aplica ni evaluaciones ni nada de eso al No. costo actual, digamos, de vida. Ok, No, ese es gracias. el valor histórico que quedó. Profe, Ok. Ajá. ¿me podría como explicar un poco más el valor razonable? Es que no lo entendí como bien. Ok. El valor razonable es el valor de algo que pudiera verse en el mercado. Normalmente se da en aquellos bienes en los cuales está en juego el mercado. Por ejemplo, ahora en este momento las inversiones en los fondos de pensiones probablemente este año tienen unas pérdidas. Ustedes van al mercado hoy y compran un certificado a plazo, a 10 años plazo, que le paga el 5% de interés. Entonces, esa es su inversión. Pero resulta que viene el Banco Central y dice, voy a subir las tasas pasivas, o sea, el rendimiento que paga por los certificados. Vamos a subirlo. ¿Para qué sube el Banco Central la tasa pasiva? Para que la gente invierta y recolecte efectivo del mercado y la inflación, por ejemplo, no se aumente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central al subir el tipo de cambio? Digamos, pueden haber factores diferentes, pero digamos, uno de los factores por lo que hace es que sube la tasa de cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Como el interés está mejor, va e invierte porque el interés está mejor. Entonces, si el Banco Central sube de un 5 que lo tenía a un 10%, ¿qué pasa con su inversión? Su inversión en el mercado ya no es tan atractiva. Entonces, si usted quisiera venderla, la gente ya no le va a ofrecer lo mismo. ¿Por qué? Porque esa inversión la que usted hizo gana un 5%, pero la que está actualmente en el mercado gana un 10%. Entonces, su inversión bajó de precio en el mercado. Entonces, el valor razonable es cuánto le podrían pagar a usted por esa inversión, de tal manera que un inversionista bien informado pueda decir, no, esa inversión no vale lo que usted pagó por eso. Yo le pago, pero le pago menos porque yo tengo la expectativa de ganarme un 10% en el tipo de cambio. Entonces usted tendría que venderla a un precio más bajo de lo que está en el mercado. ¿Me explica, Fabiola? Sí, gracias, profe. Es que yo vi en internet como que estamos buscando, como que el costo histórico siempre terminaba en el valor razonable, si no me equivoco. Digamos, el costo histórico, dependiendo de la transacción, puede pasar a valor razonable. El costo histórico de su inversión es lo que usted pagó por la inversión. El valor razonable es que a la fecha en que está haciendo el Estado, eso no vale o no vale nada. Profe, Ajá. pero si el mismo día se calcula el valor corriente y el valor razonable, se supone que tendrían que coincidir al menos
quien está haciendo el estado tendría que procurar poner el valor real que tiene ese activo en el momento, si fuera un activo, por ejemplo. Si fuera en la Sí. misma fecha, en principio deberían tratar de coincidir. Tienen que coincidir, sí, porque se supone, salvo que a usted la hayan atracado, perdón la palabra ahí, pero salvo que usted la hayan atracado y le hayan vendido un certificado a un valor que no era el que la compró, ahí el valor tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo pago, si usted es conocedor, por eso es que dice ahí, de una transacción entre participantes del mercado y hay una parte que dice que conocen el mercado. Si usted conoce el mercado y va y compra una transacción y usted sabe que está pagando el precio justo, el costo histórico es igual que el razonable. Pero a través del tiempo, ese costo histórico de algunas transacciones, porque no todas se actualizan, puede que cambie a través del tiempo. Entonces, eso que pagó pase a ser un valor razonable diferente. El valor razonable, digamos, se utiliza mucho en los certificados, en las inversiones. ¿Por qué? Porque el precio puede estar subiendo o bajando. Yo puedo ganar por una inversión o pierdo por una inversión. Especialmente, por ejemplo, la compra de acciones, que la compra de acciones se da por la participación que tiene usted en una empresa. Si esa empresa le va bien, a usted le va bien. Si esa empresa le va mal, su inversión comienza a perder valor. Ahí es donde cambia el costo histórico de lo que pagó por valor razonable en el momento que esté haciendo el estado, puede cambiar. ¿Sí me explica, Xiomara? Sí, profe, igual yo decía eso, que el valor corriente, si es hoy que se calcula, tendría que coincidir con el valor razonable. Ah, sí, sí tiene que, tendría que coincidir. Digamos que el valor corriente normalmente se utiliza para aquellas transacciones, por ejemplo, el caso de la moneda. La moneda es, ¿cuánto cuesta hoy la moneda? Entonces, hoy saca un tipo de cambio, el Banco Central dice, el tipo de cambio del dólar es tanto, y a hoy el valor corriente es el tipo de cambio por el valor de la moneda que yo tenga. Si son yenes, si son euros, si son dólares, dependiendo de la moneda, al tipo de cambio que esté dándose. Ok, veamos abajo la siguiente para... Ok, hipótesis de negocio en marcha. Ahí dice, de acuerdo con la definición, si la empresa piensa cerrar, ¿qué debe hacer para no afectar a terceros? Dice hipótesis en marcha. Vamos a suponer que nosotros hacemos estados financieros pensando en que la empresa va a continuar. Entonces, si nosotros pensamos que la empresa va a cerrar o que tiene problemas de alguna naturaleza, debe reflejarlo en los estados financieros. Entonces, yo siempre hago los estados financieros pensando en que la empresa continúa. Si yo estoy pensando que el próximo año la va a cerrar, el estado financiero debe decir, debe ponerle al inversionista, porque imagínese que yo invierta en una empresa que está a punto de cerrar las puertas. Usted diría, no, tengo que pensar si yo invierto en una empresa de esa naturaleza. Entonces, negocio en marcha es elaborar los estados financieros tomando en cuenta que una empresa continúa en sus labores normales y que las funciones no van a afectar a un tercero, como por ejemplo un banco. Si usted piensa cerrar un negocio el próximo año y usted va a pedir un préstamo a 5 años plazo, el banco le va a decir, no, sus estados financieros dicen que usted está previendo cerrar y usted me está pidiendo un préstamo a 5 años plazo, yo no le voy a prestar nada. Ahí es donde pensamos que el negocio continúa. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok, sigamos con base contable.
Profe, verás que bueno, respecto a la hipótesis, teníamos una duda con el grupo, que digamos, ¿cómo es posible llegar a reflejar ese cambio, digamos? ¿Cómo podemos hacer eso? No sé, tal vez el movimiento de activos, pasivos, gastos, para poder reflejar ya que deseamos cerrar. No sé si me expliqué. Ok. El estado financiero, todo se va a presentar de tal forma que tenemos pensado continuar. Entonces, si no hay nada que me diga que yo piense cerrar, yo puedo revisar la situación financiera de la empresa y pensando que eso continúa. Si yo voy a cerrar un negocio, entonces voy a poner, por ejemplo, tengo que poner aspectos porque lo voy a cerrar, que puede ser que la empresa tenga problemas de carácter de flujo de efectivo, puede ser que se murió el socio, puede ser que, bueno, diferentes motivos. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que usted siempre debe pensar y debe presentar los informes financieros pensando en que todo continúa normal. Y si eso no es de esa forma, usted debe presentarlo, debes presentar qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para el inversionista, al que le va a prestar, los socios que tienen en este momento, los acreedores sepan que usted está pensando cerrar o continuar en el negocio. Ahí me expliqué. Sí, profe. Una pregunta, entonces sería como agregar como unas notas o algo así en los estados financieros. Sí, incluso, por ejemplo, vea lo que pasaría. Voy a ponerles este ejemplo. Usted va a cerrar un negocio. Yo soy acreedor. Usted tiene un negocio. Usted me debe a mi dinero. Me debe 5 millones de colones. Y resulta que usted va a cerrar el negocio. Si usted cierra el negocio y usted me está debiendo a mí, yo tengo que fijarme si usted tiene liquidez para pagarme cuando usted lo cierre. Porque si digamos, su actividad dice que usted solo tiene cuentas por cobrar, ¿qué me asegura a mí? ¿Cómo me aseguro yo que usted me devuelva el dinero si su estructura financiera me dice que no tiene para pagarme? Ahí, digamos, hay un problema. Entonces, yo siempre tengo que saber o tener la información para tomar decisiones sobre la empresa, sea una entidad financiera, sea un inversionista, sea un socio, incluso hasta que sea un empleado. Digamos, ustedes son empleados de una empresa y sabe que va a cerrar el negocio, usted comienza a preocuparse o a ver cómo hace para que no le queden debiendo algo. Entonces, ahí todos los interesados en la empresa deben conocer si el negocio continúa. Ok, veamos el otro. Base contable. Ok, ¿qué es la base contable? Acumulación o devengo. Dice que la contabilidad de acumulación o devengo describe efectos o transacciones y otros sucesos o circunstancias sobre recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en los que los efectos tienen lugar, incluso si los cobros o pagos resultantes producen en un periodo diferente. Entonces, si yo tengo transacciones, yo las registro lo que sucede en el momento que sucede, independientemente cuándo los pague o cuándo los cobre. Si yo tengo ingresos y hoy presto un servicio, hoy registro el servicio. Independientemente que yo hasta el próximo mes lo cobre, o dentro de 2 meses, o dentro de 5 meses. ¿Por qué? Porque si yo registro el ingreso solo cuando me entra, entonces puede ser que nunca me entre y yo nunca me di cuenta que ese servicio se brindó. Si yo registro un ingreso hoy, lo pongo como cuentas por cobrar y yo no lo recupero ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, la contabilidad le puede decir que su problema no es la generación de ingresos, su problema es la recuperación de los ingresos.
Entonces, ¿dónde puede ver, digamos, el gerente puede ver la oportunidad de mejora o lo que está sucediendo? Que yo estoy generando ingresos, pero estoy perdiéndolos porque no estoy cobrándolos o no los he podido cobrar. Puede ser que se los esté brindando a clientes, digamos, malos clientes. O puede ser que mis empleados estén haciendo una mala gestión de cobro. Entonces, hay diferentes circunstancias que se pueden estar presentando y que la idea es que usted refleje lo que sucede en el momento que sucede. Cuando hablábamos ahora del seguro pagado por anticipado, que era un activo porque tengo que cobrarlo. ¿Cuándo registro el gasto de ese seguro? Lo voy registrando conforme gaste o conforme se vaya venciendo mi derecho a garantizar el servicio de seguro. Entonces, cada vez que sucede, voy registrando la parte proporcional que se va. ¿Ese quedó claro? Profe, una pregunta. Cuando Ujú. usted dice en el momento en el que ocurre, exactamente ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo hoy hago un servicio y yo facturo mañana, ¿cuándo lo registro? Porque hay empresas que, por ejemplo, hacen el servicio hoy, pero facturan 2 días después o inclusive facturan antes de hacerlo. Entonces, ¿cuándo registro exactamente eso? Lo que pasa es que normalmente las transacciones siempre se registran en el momento en que se emite un documento que dé validez a la contabilidad para registrar. Entonces, en la contabilidad lo que sucede siempre es que se registra contra un documento. La idea es que usted haga el documento en el momento en que preste el servicio. Si usted tiene mantenimiento del vehículo y lo lleva, la empresa, si presta el servicio hoy mismo le hace la factura. Si usted se presenta a comprar algo, hoy le hace la factura por la venta de eso, independientemente que diga que el material se lo entregan dentro de 3 días. Desde el punto de vista desde el punto de vista de Hacienda y del registro, un movimiento, una transacción se da en el momento en que entrego el bien o el servicio o hago la factura, lo que suceda primero. Entonces, digamos, puede ser que haya unas diferencias de tiempo, pero normalmente eso se registra contra los documentos que se emiten. Y de alguna forma, al que hace la contabilidad tiene que informársele cuándo se dio el hecho. Entonces, ¿cómo se informa ese hecho? Digamos, con un reporte o un documento que emita que eso se dio. Entonces, lo normal es que la factura se haga en el momento en que se presta el servicio. ¿Me expliqué? Sí, profe, pero sí, entiendo eso, pero por ejemplo, también hay algunas empresas que, bueno, puede ser casualidad que tengan un problema a la hora de hacer la factura. Entonces tal vez duren una semana en hacerla. Yo registro lo que sucedió cuando me lo hicieron o cuando me hacen la factura. Se supone que en el momento que lo hizo, el asunto es ahí cómo transmite la información. Porque, digamos, una empresa que no puede emitir una factura tiene que emitir algún documento que le garantice que yo hice el servicio hoy. ¿Cuál es ese documento? Bueno, eso sí no lo podría decir porque algunas veces se hace un documento, la orden de servicio o el servicio se llena un documento que ese es el que me sirve para que posteriormente se facture. Entonces, ese documento del servicio es el que se registra y posteriormente la factura viene a ser el documento que respalde ya la finalización de ese servicio. Pero en buena medida se supone que al momento en que lo hizo, algo tuvieron que haber emitido para saber que ese servicio se hizo. Y con ese algo, con ese documento es el que se lo estaría registrando. Entiendo, profe, gracias. Ok. Y el otro punto que tenemos ahí, materialidad o importancia relativa. Abajo dice, de acuerdo con la definición, si hay un hurto
o robo debe reportarse en los estados financieros. Ok, dice, materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada pudiera ser razonable esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios de los informes financieros con propósito general adoptan a partir de los informes. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Materialidad o importancia relativa es que yo voy a registrar un hecho en el tanto ese hecho pueda ser importante. Entonces la pregunta está, si a mí me roban o me hurtan algo, debo reportar en los estados financieros. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que depende de lo que roben, Ok, muy bien. porque si no me equivoco, en tributación o en Hacienda, no sé, hay una página donde salen el valor de los equipos y hay como un tope de que si los equipos valen mayor de ahí, ya se consideran importantes. Entonces yo diría que ahí sí se podrían reportar, pero si son menores, entonces di no. Ok, sí, tiene lógica lo que dice. Por ejemplo, ustedes tienen una fábrica y resulta que la fábrica usa telas y hay un desperdicio, digamos, o alguien se lleva un pedazo de tela, qué sé yo, se llevó medio metro. Entonces, ¿qué tan importante es ese medio metro para registrarlo como una pérdida? ¿O qué tan importante es ese medio metro como para registrarlo parte del costo de todos los bienes que se producen? Entonces, sí, lo que suceda, el monto puede ser importante o no puede ser importante. Entonces, importancia relativa. Si eso es materialmente posible registrar lo que me refleje algo, lo registro. Pero si es algo que no tiene relevancia registrarlo, ni lo registro. Entonces, ¿cuándo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted en este caso de robo hurto? Depende de lo que haya sucedido. Es importante reflejarlo en los estados financieros. Profe, una consulta. Acá, digamos, se utilizarían los gastos por incobrables, digamos. El gasto por incobrable es el gasto que se da en función o a raíz de una deuda que, más bien de una cuenta por cobrar o una deuda que yo tengo que recuperar, un derecho sobre una cuenta por cobrar. Entonces, el gasto por incobrable es aquel que se da si lo que yo tenía por cobrar no lo puedo recuperar. Ese es el gasto por incobrable. Ahora, Ok. diferente es una pérdida. Una pérdida depende de lo que se dé. Yo lo registro, no lo registro porque puede ser que sea insignificante. Ahí es otra cosa. ¿Sí estamos? Yo creo que era ¿verdad? Nada más. Sí, profe. Ok, vean, vamos a ver un momentito. Si me permite ahí, vamos a ver un momentito. Ese ciclo contable. Vamos a ver cuál era la cuenta. Vamos a ver si era esto. No, no era esto. Esto no es. Es esto. Ok. Ya vamos a ver más o menos digamos, por la hora, difícilmente yo les voy a pasar esto, pero difícilmente me va a dar para ver todo el ciclo contable. Entonces, voy a tener las cuentas y vamos a empezar de esta forma. Nosotros tenemos, digamos, este es
una empresa de autolavado, entonces va a tener un catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas va a tener los códigos, cómo tengo las cuentas, y va a tener cada una de las cuentas que yo posiblemente pueda utilizar para mantener uniformidad en los registros, para no estarles llamando con nombres diferentes o o códigos diferentes que me imposibiliten llevar un control. Entonces, el catálogo de cuentas se hace previo para mantener eso. Ok, entonces vamos a ver lo que podría ser el ciclo contable de una empresa. Entonces, voy a registrar unos cuantos asientos para que vean. Primero, la empresa no existe y se va a constituir. Entonces, se va a constituir y dice que Juan Pérez aporta capital de 2 millones para iniciar operaciones. Aportó 1 millón en efectivo y un equipo cuyo valor es 1 millón de colones. Entonces, se constituye la empresa en el cual se aporta 2 millones en efectivo y 2 millones. Aquí, le falta 1 millón. Bueno. Este es 2.0. 2.0, ya aparezco Figueres. Ok. Listo. Vista. Quitar aquí. Ok. 2 millones de colones. Entonces, aportó 1 millón en efectivo y 1 millón en equipo. Ok. Primero, asiento diario. Un número de asiento diario, el 1. Una fecha, esto es el 1 de octubre del 2020. Las cuentas que voy a afectar, el código de las cuentas y si esa transacción es de débito o de crédito, de debe o de haber, de cargo o abono. Entonces, el efectivo es una cuenta de activo que se aumenta al debe. Entra 1 millón de colones, 1 millón de colones. Entonces, el efectivo se me está aumentando en 1 millón de colones. Equipo de lavado. Entonces, Juan Pérez, dentro de su capital, para ser parte de la sociedad, Juan Pérez aporta 2 millones de colones. Este es su capital. Se me fue un 0 más. 2 millones. De estos 2 millones del capital de Juan Pérez, que lo registro como crédito porque es su patrimonio, 1 millón es en efectivo bancos y el otro es un equipo de lavado por 1 millón de colones. Entonces, este es un asiento diario donde registro la transacción que se dio del aporte de Juan Pérez. Le pongo un detalle, aporte de capital del socio, en este caso Juan Pérez, aporte 1 millón. Este es un asiento diario. Entonces, la transacción, la empresa comienza con ese movimiento. Dice, se compra mobiliario por 800,000, se hizo un pago inicial de 120,000 y se firmó un documento por pagar de 40,000. Entonces, el mobiliario lo compré. No, aquí hay un problema. Perdón un momentito para arreglar esto porque esto no puede ser posible. 180,000 colones. Se compró un mobiliario en 180,000 colones, donde 120,000 fue, se firmó un documento. 160 más bien. 120, 160, sí, correcto, perdón. 160,000. El equipo vale 160,000 y, ay, 160,000. ¿Qué me pasa? 160,000 vale el mobiliario
y 120,000 se paga en efectivo y se firma un documento por 40,000. Entonces, igual, número de asiento diario, una fecha de la transacción, el mobiliario es un activo, registro los 160,000 que me cuesta el mobiliario equipo de oficina y registro el documento por pagar, que es una deuda, un pasivo, por 120,000 y efectivo bancos, 40,000, profe. perdón, es 40,000, sí. 40,000 y efectivo bancos 120,000. Es que yo modifiqué. Aquí tengo un pequeño problema porque esto lo modifiqué y el mobiliario sí paga IVA. Voy a explicar lo del IVA. Voy a poner, esto tómelo así y ahorita explico lo del IVA por pagar. El IVA por pagar es que esto se mueve. O hagamos un trato, vean. Quitemos esto acá para no meterme con el IVA y ponemos que esto es un vehículo porque los vehículos no pagan IVA. Entonces no me meto con este problema, le cambiamos aquí. Esto es una compra de un vehículo. Si no me meto con este problema. Ok, se compra un vehículo, 160,000, documento por pagar 40,000, efectivos, ¿cuánto sale? 120,000. Aquí es lo que les estaba indicando. El efectivo es un activo y su saldo es al debe, pero la salida de efectivo en un asiento diario lo registro al haber. Entonces, ¿cuánto tengo de efectivo? 1,000,000 que me entró porque el socio puso 1,000,000 menos 120,000 que pagué, el saldo del efectivo va a ser 880,000 colones. El saldo al debe de ese efectivo son 880,000. Entonces, aquí lo del IVA, los vehículos son activos registrables. Si va usted y compra un vehículo, ese vehículo no paga IVA, la factura no tiene IVA, por tanto no se registra un IVA. Ok. El otro Profe, asiento, ajá. una consulta, pura curiosidad, ¿por qué el vehículo no paga IVA? ¿Por qué el vehículo no paga IVA? Los vehículos son bienes registrables y lo que pagan son un impuesto de traspaso. El vehículo como tal no tiene no está grabado con el impuesto al valor agregado. Hay ciertos tipos de artículos, los que son registrables, que no paga. Usted compra una maquinaria industrial, un equipo como es un tractor, eso no paga IVA. Hay ciertos artículos que pagan el IVA en su parte inicial y hay otros que no lo pagan. En el caso del vehículo, los vehículos no pagan el IVA porque pagan un impuesto de traspaso y ese es el impuesto único que tienen. Ok, gracias. Ok. Veamos el siguiente asiento. Se arrienda un espacio para oficina. Ok, aquí hay una transacción que es un arriendo, pero no se paga nada, no se hace nada. Entonces, este arriendo de las oficinas solo es un contrato en el cual no hay una erogación, no hay una medida monetaria, entonces aquí no se hace asiento. Sigamos con el otro y ok.
Vamos aquí. Gastos de alquiler. Los gastos de alquiler sí pagan IVA. Entonces, se paga se paga 2.500 por el alquiler de la oficina. Aquí, si arrienda la oficina, no hay transacción, pero aquí se pagan 2.500. Aquí sí se registra 2.500 por el gasto de alquiler. Se registra el número de asiento, la fecha, gasto de alquiler, 2.500. Ahora sí, el IVA es igual a un 13% sobre este valor. Por 13%. Perdón. Aquí va a ser 2.500 por 13%. Ya explico eso, son 325 de IVA por pagar. El efectivo banco va a ser la suma de las dos. El monto del gasto más el IVA va a ser lo que paga la empresa. Entonces, la empresa va a pagar los 2.500 del gasto más el IVA que tiene eso. Son 2.825. Ahora sí, voy a explicar lo del IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado es un porcentaje sobre los bienes y servicios que se paga por una transacción en el momento en que se da el bien o servicio. En ese momento se paga el IVA. Entonces, si nosotros, por ejemplo, importamos un bien, ese bien paga el 13%, compramos un activo o un inventario en 5,000 colones, este paga el 13%. Entonces nosotros de ese producto que compramos, lo vendemos y cobramos una utilidad. Entonces, de lo que me costó más la utilidad, yo cobro el impuesto sobre ese bien. Entonces, a mí me costó 5,000 colones, le sumo una utilidad del 20%, yo lo vendo en 6,000 colones. Entonces, ¿cuánto fue lo que pagué yo? Perdón un momentito, una cosa aquí. Ok, voy de nuevo. En este caso yo soy fabricante, no importé, soy fabricante. Produzco un bien y el bien me costó 5,000 colones. Yo el bien lo produje, hice una silla y esa silla me costó 5,000 colones producirla. Entonces, la silla yo le aumento una utilidad. El 20% sobre la silla es lo que yo voy a vender. Entonces, la silla la vendo en 6,000 colones. ¿Cuánto cobro de impuesto sobre esos 6,000 colones? Voy a ponerlo aquí abajo para que vean el cálculo. Yo digo que los 6,000 colones por el 13%, que son esos 780 colones, este va a ser el impuesto que le cobre a la persona que me lo va a comprar. Entonces, los 6,000 colones que yo vendí, más el impuesto, al final la persona que le estoy vendiendo todo va a decir, me va a pagar los 6,000 colones más el IVA, son 6,780 colones. Se lo vende a B. El impuesto al valor agregado significa que yo le voy cobrando el impuesto sobre el valor que voy agregándole a cada una de las mercaderías que voy adquiriendo, comprando y vendiendo. Entonces, esto lo produjo A y le cobró 780. B compra el artículo en cuánto, en 6,000 colones. ¿Cuánto paga de IVA? 780 colones. Entonces, B compró en 6,000
paga 780 de IVA. Ahora, la utilidad, si B quiere vender el artículo, dice, ok, a mí me costó 6,000, le pongo un 30% de utilidad, son 1,800, yo lo vendo en 7,800. Entonces, B vende el artículo a C. Entonces, ¿cuánto se lo va a vender a C? En 7,800 colones. ¿Cuánto cobra de IVA? Va a cobrar los 7,800 colones por el 13%. 1,014 colones de IVA. ¿Cuánto fue lo que pagó a B a A por el IVA? 780. Entonces, A, cuando cobró el IVA a B, le paga al Estado 780 colones. B compra el artículo y lo vende a C. Cobra 1,014, pero resulta que 780 colones se los había pagado a quien lo fabricó. Entonces, aunque cobra 1,014, 780 ya los había pagado a quien se lo compró. Entonces, B solo le debe el Estado 234. ¿Cuánto está recuperando el Estado? 780 colones que le cobró a más 234 que le cobró B a C. C quiere vender el artículo, entonces dice, lo compró en 7,800 colones y le agrega un 25%. C vende el artículo en 9,780. Entonces, ¿cuánto le cobra C a quien se lo compra? 9,780, perdón, 9,780 por el 13%, 1,267. Pero resulta que C había pagado 1,014 colones, 1,014 colones, había pagado al momento de comprarlo. Entonces, ¿cuánto le debe C al Estado? Lo que le cobró el cliente, 1,267, menos lo que había pagado, 1,014, solo le debe 253 colones. ¿Cuánto recibe el Estado al final? El Estado va a recibir 780 por la primera transacción, 234 que se lo paga B y 253 que se los paga C. Al final, la suma de las tres transacciones son 1,267 que recibe el Estado. El Estado estaría recibiendo este monto a través de toda la cadena de ventas, 1,267 colones. Vea que son los mismos 1,267, que es el valor final del producto que se lo deja a quien lo consuma. Solo que el Estado le va cobrando, esto se lo cobra A, esto se lo cobra B y esto se lo cobra C. A paga por toda su venta, B por la diferencia de lo que cobró menos lo que le pagó al otro, y C por la diferencia de lo que le cobró al cliente menos lo que le había pagado a quien se lo compró. ¿Esto quedó claro? Sí. Ok. Entonces, nosotros, por ejemplo, en una venta de servicios, por ejemplo, vendemos en 600,000, cobramos el 13% de IVA, 40% en efectivo y 60% a crédito. Entonces, ingresos. ¿Cuánto fue el ingreso efectivo? Fueron 600,000 colones. ¿Cuánto es el IVA que cobra? Ahí se me fue ahí. Los 600,000 por el 13%, 780,000. Lo registra IVA por pagar como un crédito. ¿Por qué? Es una deuda, una obligación con el Estado de 78,000. ¿Cuánto es lo que tiene que cobrar? Le tiene que cobrar al cliente
el 40% de la suma de lo que le debe, 678,000. Entonces, un momentito, esto sería 600 más 78,000 por, estamos hablando que la cuenta por cobrar es el 60%, 60%. 406,000 es cuenta por cobrar. ¿Cuánto es el efectivo? El efectivo va a ser los 680 más los 78,000 menos lo que tiene por cobrar. O sea, 271,000. Lo que es lo mismo es el 40%, que va a ser 600 más 78,000 por el 40%. Ok, el asiento de una venta estamos claros. El asiento de una venta, los ingresos se registran al haber, el IVA por pagar se registra al haber, y las dos cosas es la deuda que tiene el cliente con nosotros. Cuando ustedes van a comprar un artículo, el artículo cuesta 100, el 13%, 13%, el total son 113, ustedes deben 113 a la persona. El que se los vende usted, 100 colones es de la venta, 13 colones va a ser de impuesto que debe el Estado. Ahora, vamos con la compra de materiales de oficina. En la compra de materiales de oficina, por el contrario, somos nosotros quienes vamos donde un proveedor. Este proveedor nos va a vender algo, inventario de materiales. Este inventario es por 320,000. Entonces, 320,000 es lo que me cuestan los materiales. ¿Cuánto es el IVA de esos 320,000? Entonces, va a ser los 320,000 por el 13%. El IVA por pagar son 41,600 colones. ¿Cuánto es lo que debemos al proveedor? La suma de estas dos cuentas, 320 más 41,000, el efectivo que pagamos son 360,000. Entonces, vea, al momento de una venta, nosotros registramos el IVA por pagar de 78,000 porque se lo debemos al Estado, porque vendimos un artículo y le cobramos a un cliente un impuesto que tenemos que trasladarlo al Estado, por tanto es un pasivo. En que el caso de una compra, somos nosotros los que le pagamos el IVA al proveedor para que él se lo traslade al Estado. Entonces, en nuestra contabilidad, nosotros lo que vamos a tener es esto. Digamos que no tuviéramos saldo inicial, era 0. Al momento de hacer una venta, le debemos al Estado 78,000. Pero al momento de hacer una compra, le pagamos a un proveedor 41,000. Al final, ¿cuánto le estamos debiendo al Estado? La diferencia entre lo que cobramos y lo que pagamos. O sea, 78 menos 41,000 son 36,000. Al Estado solo le debemos la diferencia que se dio entre mis transacciones de compra y venta. ¿Sí estamos claros con esto? Ahí vamos, sí. Ok. Al inicio sí puede enredar un poco, pero ya es nada más de agarrar el toque. Ok, si no, luego lo vuelvo a repasar. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con una empresa? Una empresa tiene compras de bienes y servicios. Entonces, hace una serie de compras y calcula el impuesto que pagó, 13%. Si compra 458,000 y paga 59,540, que es el 13%, después lo compara con las ventas, compra 168,000, cobra 21,500, ve que aquí está pagando 59,000 y está cobrando 21,000.
Diríamos, ¿le debo al Estado? No, no le debo al Estado. ¿Por qué? Porque yo pagué más IVA de lo que cobré. Ahí hay un crédito fiscal, o sea, lo que podríamos decir un IVA pagado por anticipado. Quiere decir que tengo un saldo a mi favor en pagos de IVA. ¿Qué pasa con el siguiente movimiento? El siguiente mes viene y compra por 558,000, o sea, paga 72,540 de IVA. Vende 982,000, o sea, cobra 120,680. Vea que aquí lo que se está dando es que estoy cobrando más IVA de lo que estoy pagando. Quiere decir que ya aquí sí le debo al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Hacen un resumen. El IVA del mes de febrero quiere decir que debo al Estado la diferencia de 127 menos 72,540. Debo un IVA al Estado de 55,000, pero recordemos que en enero me queda un saldo a favor de 37,700. Entonces, si me queda un saldo a favor de 37,700, solo le debo al Estado la diferencia. ¿Cuánto? 17,420. ¿Estamos claros ahí? De mi parte sí, profe. Ok. Vamos, no creo, ya pues es un poco tarde. Este es un ciclo que quería hacer, pero me puede quedar truncado y preferiría empezarlo todo para explicarlo todo, porque la idea del caso y donde voy a llegar aquí es, nosotros hacemos los asientos de diario. Posteriormente que hacemos los asientos de diario, registramos la mayorización de las cuentas, entonces mis cuentas de efectivo van a estar afectadas por los movimientos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada de efectivo, aquí tenemos una salida de efectivo por 120,000, aquí tenemos una salida de efectivo por 2,825. Entonces, en mi mayor o en mi registro, el efectivo voy registrando, me entra 1,000,000, me sale 120,000 y me salen 2,825, más todos los movimientos que se hacen posteriormente. Al final, el saldo de mis entradas menos mis salidas me da el saldo final de 848,000. Entonces, registro asientos, mayorizo las cuentas y al final voy a llegar a los estados donde resumo. Pero no creo que me dé tiempo a hacer esto ahora y no quisiera dejarlo truncado. Entonces mejor empezamos la próxima lección explicándoles todo el ciclo contable para que ustedes vean los movimientos de las transacciones y lleguemos a la elaboración de los estados financieros, que ahí les puede aclarar un poco más el concepto de los ingresos y gastos, porque se registran al debe o al haber. Entonces, yo creo que mejor para no dejarlo partido, lo dejamos hasta aquí.